Bueno, hola, hola. Estamos arrancando. Vamos a... ¿Cómo andan? Voy a leer unos mensajitos y arrancamos de una. Hola, acá Martín. Fede Tarducci me manda un emoticón. Mayo Tamendi también le mando un beso. Coti, Meli, Iva, Jime, me encantan los nombres. 2020, hola, hola 2020. Fabiana, Celiti, hola. ¿Cuánta gente? Darío desde Santa Fe dice Lura Gogna. Para estar cerca, dice hola Darío. Rubén Noyosi, ¿qué haces, hermano? La almohada se te quedó en el cuello. Sí, bueno. Pero no dormí la siesta, Rubén. Almorcé tarde. Fernando Vallejos, qué peinado. Sí, me bañé, Para todos los que me dicen sucio, me bañé. Sigo siendo sucio de alma, ¿no? Que es donde más importa. Vamos Darío, Sofi Cornell. Hola Sofi. Me salvás con lo que vas a explicar. Tengo filosofía y no entiendo mucho, dice Aus. Bueno, qué bueno. Hola Darío, dice Jorge Staferi. Rocío dice, no me manda saludo. Crack pincha, dice Edgardo Rodríguez. Gracias. Hola, me encantó lo de ayer, el concepto de Macom, tal cual. Bueno, ya se me está llenando. Hola desde Santa Fe, dice Neva y Rosa. Soy Aristóteles, dice Manujaku. Un saludo. Hola Aristóteles. ¿Cómo que con qué nos vas a entretener? Me dice. Con filosofía. No sé si entretiene algo. ¿Qué jugador el de la remera? Dice Dani Fernández 69. Sí, Carlitos me acompaña. Así que bueno, mucha gente saludando. Gracias a todos por estar ahí. Los del Lobo igual te queremos. Yo también los quiero. Ahora se suspenden los descensos, así que estamos todos tranquilos. Ustedes están tranquilos. Me encanta escucharte, dice Rochu Garrera. Gracias, saludos de Chubut. Qué bueno verte un domingo también desde Bahía, dice Daniela Astone. Bueno, ¿me recomendás el libro Maestros de la Sospecha para este tiempo? Ni idea. Tirate Nietzsche a fondo. Ok. Te critican por usar remera de Inglaterra. Marx de Inglaterra. Bueno. Seba Ochi. Hola, genio, muy bueno libro Filosofía de Martillazos. Gracias, un placer. Estaba escribiendo el volumen 2, pero me agarró la cuarentena, no me puedo concentrar. Aparte es como que siento que todo lo que escribí ahora es al pedo, porque la cuarentena es como que revoluciona todo. Desde Mendoza, Eugenia Ramírez, le mando un beso. Bueno, voy a arrancar, ¿sí? Y los voy a desactivar, no se enojen, pero, digamos, se traba si no. Así que bueno, les dejo un beso. Qué lindo estás, me dice. Peinadito, Chile te quiere. Gracias, la hippie de la playa. Un beso. Yo quiero muchísimo a Chile y nada, la semana pasada iba a estar en Chile. Si no hubiese habido todo esto. ¿Qué es la suma del poder público? ¿Viste? Te tiran preguntas. No sé la cantidad de gente que me tira preguntas de trabajos prácticos que tienen que hacer para la facultad. Pero así como si nada. Y además, en muchos casos me avisan, tengo un trabajo. En otros es como que se lo hacen pasar como un interés propio. Tipo, me estoy volviendo loco, loca, porque no entiendo tal concepto, ¿no me ayudás? Y es tan obvio que te lo dieron en un trabajo práctico. Ahora, escúchame, el tiempo que tardás en instagramear, en mandarme mensaje, nada, buscalo vos. Aparte, por ejemplo, hay lugares donde les dan un video mío. ¿Qué quisiste decir en el video? O sea, nada. Bueno, no puedo contestar, no quiero, aparte, porque está hecho todo eso justamente no para que yo lo conteste. Beso desde Bahía, dice Miriam López. Y chau. Vamos a la clase. Bueno, los quiero un montón, gracias por la compañía. Desactivé. Bien, vamos a hablar hoy del origen de la filosofía. Una clase, vamos a dar una clase. Es una
Es como el primer tema con el que siempre se arranca un curso de filosofía, la pregunta por el origen. Porque ustedes saben que hay mucha discusión acerca del nacimiento de la filosofía. Cuándo nace, ¿no? Pero la pregunta sobre el origen de la filosofía tiene un problema, que es retrotraernos a la misma palabra origen. O sea, ¿qué estamos diciendo cuando nos preguntamos por el origen? Porque rápidamente nuestra cabecita nos lleva al mundo histórico. Y cuando pensamos el origen de la filosofía, y está bien que así sea, estamos pensando el origen en términos cronológicos. Y es cierto, la palabra origen nos remite al origen temporal. Y vale que nos hagamos la pregunta, ¿hubo un momento en la historia de la cultura donde nació la filosofía? ¿O el ser humano, que vaya a saber cuándo podemos determinar históricamente el nacimiento del ser humano, ¿no? Ese pasaje último que en la prehistoria se va dando en el proceso de hominización, ¿no? Que ustedes saben que tenemos como la tendencia a querer, a exigirle a la historia un momento donde decimos el pasaje de, ¿no? el famoso eslabón perdido, ¿no? Del simio al ser humano. Bueno, lamento decirles que en los procesos evolutivos, más allá de muchos preconceptos que tenemos sobre lo que es la evolución, que son fácilmente deconstruibles, para bien, digo, para salvar la evolución, quitarle la cosa, digamos, meritocrática, ¿no? Digo, pensarla como un proceso de la naturaleza, por decir así, donde de repente está bueno que entendamos que no hubo un día, no es el 4 de agosto el mono se transformó en ser humano. O sea, son procesos a larga data, a largo plazo, que casi ni nos vamos dando cuenta. Yo siempre me pregunto si nosotros en esta etapa en la que estamos no estamos siendo parte de un proceso evolutivo sin darnos cuenta. Es muy probable. Es muy probable que históricamente se mire para atrás y se diga, hubo un momento donde el ser humano, no sé, se vio totalmente enhebrado, entramado por los dispositivos informáticos. Yo soy de la época en la que nací y la computadora ni existía o existía, pero no estaba masivamente socializada. Con lo cual yo doy por supuesto, digamos, esas transformaciones porque las viví adentro. Entonces no tomo debida conciencia de la mutación que esto implicó. O sea, no se olviden que la electricidad tiene 200 años y que en algún momento se pasó de una historia humana en la que nunca hubo electricidad a pasar a la manipulación, ¿no? técnica de la electricidad con todos sus derivados, y nos cambió la vida. Pero el que atravesó ese momento siendo parte no lo vive como tal. Entonces, el pasaje el famoso pasaje del mono al ser humano, no es que hay una fecha concreta. Lo que sí me parece importante es que sí hubo una época donde se fue dando ese proceso, y es probable que, digamos, la irrupción, ¿no? de los primeros seres humanos, ya con un uso de la mente, digamos, más desarrollado, una mente, digo, más ligado, más cercana al uso que más o menos le hacemos ahora, ¿no? Digo, con todas las diferencias del caso y con todas las implicaciones mismas que se dan a nivel, digamos, técnico también, porque del mismo modo es muy probable, leyendo a los antiguos, que hayan desarrollos mentales muy parecidos a los nuestros, pero la mente no es abstracta y no es un órgano que funciona totalmente aislado de su entorno. El entorno va de algún modo reacondicionando, ¿no? los procesos mentales. Hay como toda una tendencia humana muy omnipotente a querer aislar a la mente y pensar que la mente funciona por sí sola, como si vos le sacaras, ¿no? el cerebro a un griego del siglo V, lo trajeras acá y charlaras con ese cerebro y es como que los procesos mentales son similares. No,
No porque, digamos, el hábitat, por decir así, va todo el tiempo modificando, ¿sí? Funciones. Es mutuo, ¿no? Pero es evidente que hay un momento en el que nosotros reconocemos el inicio de la cultura humana como algo muy cercano a nuestra propia cultura. Y no es casual que eso tenga que ver con el origen del lenguaje, ¿no? Que es lo que más nos une. Digo, hay un tipo de lenguaje traducible que hace que nosotros sintamos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? El día que podamos traducir el lenguaje de los simios, probablemente nos cambien algunas perspectivas, pero hoy, digamos, lees a un griego y decís, acá hay algo que te une, porque hay una forma de pensar bastante parecida. El lenguaje o la escritura, ¿no? No se olviden que Jacques Derrida pone todo el tiempo el acento, el filósofo francés, en ese libro fascinante que se llama De la gramatología. Todo el tiempo trata de recuperar la idea de que, digamos, de que todo lenguaje es una derivación de la escritura, o sea, en el origen la escritura. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de algún modo, estamos dando por supuesto algo inscripto en el sentido de algo que se reitera. Yo uso palabras que ya están como escritas, por lo menos escritas en mi mente, como para que yo pueda reutilizarlas todo el tiempo y generar con eso una instancia comunicacional. Ahora, esa escritura, ese inicio del lenguaje, que se ubica en un tiempo remoto, nos genera la pregunta de si esos primeros seres humanos en esa época hacían filosofía, o por lo menos algo parecido a lo que nosotros entendemos por filosofía. ¿Cuál es el origen? Digo, es interesante la pregunta acerca de quién se pregunta, ¿no? Incluso, perdón que me lime un poco con esto, pero incluso cuando buscamos como las fronteras con el mundo animal, ¿vieron? Del que somos parte, ¿no? Y que no se entiende por qué nos olvidamos. Pero como que uno se cuelga, como no, uno pensando, el coronavirus, ¿sí? Se hace preguntas porque es un virus. El virus se hace preguntas, uno dice, no. Digo, hacerse preguntas parecería, con todas las boludeces que acabo de decir, un efecto del lenguaje, ¿no? Ahora, el coronavirus, el mono, el perro o el dinosaurio, por lo menos si usan un lenguaje lo desconocemos. El lenguaje nuestro, con todas sus derivaciones y sus ambigüedades, puede encontrar símiles por todos lados, pero hay una cuestión que es la cuestión de la traducción. La otra vez le contaba a mi hijo menor un cuento sobre la rebelión de los perros. Nada, un cuento para que se duerma, y en general cuando cuento cuentos para que los chiquitos se duerman, se terminan asustando y quedan desvelados toda la noche. O sea, soy el peor contador de cuentos farmacológicos. Y la rebelión de los perros, nada, era así, era como el planeta de los simios, pero con perros, como que los perros tomaban el poder, ¿no? Y nada, bien, nada, y nos cagaban a todos, y nos tenían a todos trabajando, esclavizados para los perros, pero nos domesticaban. Pero había un tema ahí con el lenguaje, ¿no? Como que un poco, y son cuentos interactivos. Mi hijo como que me aportaba en esta sensación de que hasta qué punto los perros entre ellos hablan. ¿Vieron esa idea que tenemos, que está en los dibujos animados, ¿no? Como en la noche de las narices frías, ¿se acuerdan? Que los perros empiezan y en realidad se están diciendo cosas entre ellos. O sea, hay un lenguaje canino, decimos no. Incluso científicamente, digamos, lo que podemos llegar como a investigar acerca de esos gritos caninos tienen más que ver con reflejos, ¿no? de su cuerpo, que con la idea de un lenguaje constituido, ¿sí? Con lo cual, hasta donde sabemos, los animales no hablan. Hasta donde sabemos, que es interesante siempre, y me parece que está bueno siempre poner ese punto, ¿no? Ese punto suspensivo.
Lo que digo es que, digamos, ahí hay una separación, ¿sí? Donde claramente podemos ver que el ser humano en algún momento empieza a hacerse preguntas, mientras, me fue la mierda, ¿no? Pero no importa, pero el ser humano empieza a hacerse preguntas y la pregunta es, digamos, si hay si esas preguntas que se empieza a hacer vienen desde siempre o hay un origen concreto donde esas preguntas se empiezan a dar. Bueno, es difícil saber si las preguntas vienen desde siempre, muy difícil, porque uno no tiene registro, uno se remite a aquello que tiene registro. Y entonces, ¿cuál es el origen de la filosofía? ¿Cuándo podemos decir, alguien de la humanidad empezó a hacer filosofía? Miren todos los problemas que tenemos. Yo no sé si en algún momento previo a la escritura, previo no a la escritura, a los registros que nos quedan de la escritura, porque ese es otro tema. O sea, todo lo que nosotros podemos decir sobre el pasado, lo decimos a partir de los testimonios que nos quedan. Los testimonios que nos quedan no son testimonios directos, son muy pocos los testimonios directos que tenemos del pasado. Por ejemplo, hoy vamos a tratar de ver algunos filósofos, de los primeros filósofos griegos. Nada de lo que ellos escribieron quedó y llegó hasta nosotros. Nosotros lo que sabemos de los griegos lo sabemos porque nos llega a nosotros el testimonio de esos primeros pensadores a partir de otros pensadores posteriores que retoman algo de los pensadores primeros. Con lo cual está totalmente mediada, ¿no?, la cadena de testimonios que llegan hasta nosotros. Y esa cadena, en algún modo sabemos aparte, que esa cadena no necesariamente es fiel. O sea, todo el mundo habla de Heráclito, Heráclito y Heráclito. Todo lo que sabemos de Heráclito lo sabemos a partir de las citas que desde Platón en adelante se hacen de lo que se supone que dijo Heráclito. Entonces hay una reconstrucción de la filosofía de los primeros griegos que no es directa. Son siempre testimonios indirectos, son muy pocos los fragmentos que tenemos de los primeros filósofos que nos han llegado de manera directa. Imagínate, digamos, que para saber lo que pensaban los pensadores antiguos, tuvimos que hacer una especie de scouting, ¿no?, así como de búsqueda, a partir de los textos que ya llegan hasta nosotros, digo, de Platón en adelante, incorporando no solo filósofos, sino también historiadores, literatos, y uno va más o menos armando, porque claro, se supone que vivían más cerca en el tiempo de los primeros filósofos, y entonces hay como cierta fidelidad. Aparte, lo mejor que te puede pasar es encontrar 2 o 3 libros distintos donde se cite a alguien y que eso que se cite sea la misma cita. Eso es ideal. Ideal. O sea, si vos encontrás que Heráclito dijo, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, en 2 o 3 libros distintos, que todo el mundo dice que Heráclito dijo eso, y bueno, lo dijo. O tenés una confabulación de 3 personas que no se conocen y que justo citan lo mismo, no puede ser. Es como muy probable que así sea. De hecho, de Heráclito se dice que dijo, muy famoso también, ¿no?, todo pasa y nada permanece. Y en realidad esa cita no es de Heráclito. O sea, hay uno que dijo que esto lo dijo Heráclito, que es Platón, que lo dice en el medio de un diálogo. O sea, está muy manipulado todo, como en todo. Y nosotros necesitamos la convicción, la creencia de que la cosa se sostiene de modo transparente. Les digo algo peor. Aparte, los libros de Platón llegan a nosotros después de un proceso de, digamos, no había imprenta en la época de Platón. O sea, esos papiros primeros que escribieron los griegos, viene todo el trabajo de los escribas, que es de copistas, ¿no?, que van copiando los textos originales para que vayan de algún modo reproduciéndose con el tiempo. O sea, la imprenta es del siglo XV. Platón escribió en el siglo IV a.C., 1900 años antes de que un artefacto técnico posibilitara garantizar, más o menos, pero garantizar la fidelidad de lo escrito.
Se dice que del primer texto que escribió Platón, con su mano, hasta el primer original que empezó a reproducirse por la imprenta de Gutenberg del siglo XV en adelante, hubo 13 procesos de reescritura de los textos, donde distintas personas tomaron el original y lo copiaron, y se supone que uno, digamos, necesita la garantía de que esa copia es similar. Yo me imagino, no sé, el cuarto copista, ¿viste? Te escribís 2 millones de páginas, que aparte eran papiros, te estás durmiendo, ¿viste? Ponés mal una coma, cambiás una palabra y por responsabilidad de eso tenés hoy 2000 seminarios para comprender el uso de una categoría platónica que no se entiende por qué pensó lo que pensó. Digo, es tan obvio que hay tanta contingencia debido a la técnica y que hoy tenemos una mayor garantía. Hoy te cagan igual, ¿no? Porque, digamos, podés estar pleno de tecnología a tu favor, pero el que te la quiere ocultar te la oculta, y incluso el que quiere crear algo, imágenes, imagínense la capacidad de tergiversación que tenemos hoy a nivel técnico. Bueno, miren todo el quilombo. O sea, los antiguos, los primeros filósofos llamados presocráticos, ¿ok? Escriben, no queda ningún registro directo. Otros siglos después nos hablan sobre lo que pensaron esos pensadores a partir de citas indirectas que ya pueden estar de algún modo intervenidas por quien escribe, pero de esos textos llegan a nosotros 13, ¿no? En el caso de Platón, pero un montón de copias por escribas hasta que recién una primera impresión puede garantizar cierta fidelidad. Basta. Bajemos, ¿no?, del colectivo de la verdad, ¿no? Basta de esta ilusión de que el pasado es el pasado. O sea, todo bien, digamos, no digo que no lo sea. Ojo, el cuestionamiento sobre la fidelidad de lo que nos llega desde el pasado no significa la convicción conspiranoide de que estamos inventando el pasado que queremos. Entre esos polos está la historia de la humanidad. Lo que digo es, no caigamos en conspiracionismo baratos, pero no caigamos en la ingenuidad de pensar que cuando leemos a Platón estamos leyendo a Platón. ¿Qué estamos leyendo a Platón? Pero no de modo absoluto, ¿no? Absoluto, ¿saben qué significa? Ab es un privativo, ¿no? Y después soluto, que es una derivación de soltar, en realidad. Absoluto es nada suelto. ¿Hay un conocimiento de algo que no deje nada suelto? Ese es el conocimiento absoluto. Bueno, no. Siempre hay una colita, ¿no? Siempre hay ahí un apéndice a extirpar. Siempre hay algo suelto un resto que no permite que la cosa cierre de modo tan absoluto, ¿no? Entonces, estos primeros pensadores, llamados los presocráticos, ahí se supone que se origina la filosofía. O sea, cuando uno se pregunta por el origen de la filosofía, va a Grecia. La filosofía, tal como nosotros la conocemos, es una creación de los griegos. Y según Platón y Aristóteles, hay un primer filósofo concreto que fue Tales de Mileto, al que se le adjudica haberse hecho la primera pregunta filosófica y haber dado una respuesta también filosófica. O sea, Tales es como el número uno, pero porque genera un desplazamiento en lo que se conoce en filosofía como pasaje del mito al logos. O sea, como que a partir de Tales de Mileto, todas las explicaciones que se venían dando, que eran más mitológicas, empiezan a devenir, por lo menos en un intento de ser razones, de dar argumentaciones, digamos, que sean al mismo tiempo conceptuales, razonadas y basadas en hechos naturales. O sea, se dice que la filosofía nace en esta tesis que se la conoce como pasaje del mito al logos,
en ese que la filosofía nace cuando la mitología se retira, por lo menos como intento de explicar las grandes verdades, digamos, del ser humano, ¿sí? La mitología y después la religión, que no es lo mismo, digamos, está bueno ver su área de incumbencia, ¿no? A veces cuando el mito, cuando la religión, digamos, tienen más un área de incumbencia ética, existencial, me parece que es donde más garpan, ¿no? Sobre todo como presencia metafórica que nos impulsa o nos incita a reconocernos desde un lugar distinto en esas dudas que tenemos. Pero cuando lo que buscan es dar una respuesta sobre la verdad, ¿no? Tipo la creación del mundo, ¿no? Y cosas por el estilo, ahí es como que flaquean un poco, y más una vez que sobre todo en Occidente se provoca este giro hacia una cultura basada en la ciencia. Logos en griego es un término que se le utiliza para hablar de razón, discurso, lenguaje, estudio. Y es cierto que al principio el pasaje del mito al logos es un pasaje ambiguo. Esos primeros filósofos usan mitos, Platón está lleno de mitos, pero hay una intención, si quieren, de correrse de cierto dogma del mito que se había vuelto como un tapón, ¿no? Como que no permitía otra forma de pensar. Ojo que de esa misma mitología, digamos, se llega a los, ¿no? Es como que a veces está bueno correrse ahí de las grietas, ¿no? De esa cosa tan rupturista que todavía sigue en el mundo de hoy entre religión y ciencia, como si fuesen dos mundos completamente distintos. Obvio que en sus polos extremos se trata de dos mundos distintos, pero es interesante ver la continuidad, ¿no? Que hay entre ambos. Doy un ejemplo medio tonto, no tonto, pero la palabra mito significa cuento, relato. Y eran esos relatos que habían sobre el porqué, sobre el mundo, ¿no? Sobre el porqué de las cosas, los grandes relatos mitológicos que explicaban, digamos, a partir de las peleas y amores y desamores entre las deidades, el origen, no sé, de la sabiduría. Vieron que el mito tenía como ese, funcionaba de ese modo, tipo, si vos estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo ahora, por ejemplo, es porque Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, está dentro tuyo, haciendo que tu mente, digamos, esté despierta. O Apolo está ordenando las palabras porque Apolo es el dios del orden, también de la racionalidad ordenada. Y si ahora te estás aburriendo y lo que necesitas es tomarte un vodka porque pintó Dionisio y se apoderó de tu alma y no quiere que escuches más a este pelotudo hablando de filosofía y te vayas a chupar algo, porque Dionisio es el dios de la embriaguez, ¿no? No había vodka en esa época, pero no importa. Esa explicación mitológica estaba buena, el mundo poblado de deidades y vos eras tu cuerpo era el campo de batalla entre esas deidades, ¿no? Hoy tu cuerpo sigue colonizado, sigue siendo objeto de batalla de la sociedad de consumo, de los distintos poderes, o sea, eso no cambió. Lo que sí aparece con Tales es una necesidad de pensar desde otro lugar, ¿no? La realidad. ¿Fue Tales el primero? No lo sabemos. ¿Y por qué decimos que fue Tales? Porque nos queda registro, sobre todo en Platón y en Aristóteles, de quienes llegaron sus obras escritas hasta nosotros, de que Tales fue el primero. Aristóteles lo dice, ¿no? Así, avant la lettre. Dice, la filosofía nace y el primer filósofo fue Tales de Mileto. ¿Por qué? Porque fue el primero que se hizo una pregunta que en el mundo del mito nadie se preguntaba, ¿sí? Que es, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Esa es la pregunta de Tales. Y responde el agua. Al hacerse esa pregunta, primero, y al responder el agua, buscando un material tangible, natural, o sea, no contesta, el origen de todas las cosas es Zeus meando, ¿sí? Sino que
Después uno puede analizar que esa respuesta de Tales es más mitológica de lo que uno piensa, vale, pero por lo menos en la lectura que hacemos nosotros, que además necesitamos poner un primero ahí, como les decía antes, Tales como que cumple con todos los requisitos. Quiero decir algo que me quedó de antes. El pasaje del mito al logos. Mito es cuento, relato. Logos también es contar. Recuerden, en argentino iba a decir, soy un desastre. En español, ¿sí? El verbo contar tiene todavía esa doble acepción de quien cuenta un cuento y quien cuenta números. En realidad, un cuento sigue una secuencia lógica, es como contar números. La lógica es eso, ¿no? La matemática de las ideas, diríamos, ¿sí? Y piensen que de logos viene la palabra lógica. O sea, mito y logos son dos maneras de contar. Por eso digo, hay una continuidad. No es tanto el salto, pero nosotros necesitamos saltos para estar tranquilos. Acá empezó, acá terminó, ¿no? La pregunta por el origen es insoportable, pero siempre, ¿quién fue el primer pelotudo que algo, ¿no? Y es como que te quedas tranquilo, estás buscando siempre el primero y el último de todo. Hay un libro de... ¿Tan al pedo? ¿Sí? La metafísica de Aristóteles. Agarren la metafísica, que la encuentran en cualquier lado, la googlean, y van a ver, hay todo un... Es hermoso, digo hermoso en serio, yo lo leo y lo releo. Es todo el capítulo donde lo que hace Aristóteles es volver sobre los griegos y va contando la historia de todos los que pensaron antes de él. Típica de filósofo. Te cuenta todos los pensamientos que tenían los pensadores anteriores a él para terminar diciendo que él los supera a todos. Clásico, ¿no? En vez de decir, bueno, todo esto se combina y le debo todo al anterior. Hoy los filósofos decadentes, ¿sí? Que somos nosotros, decimos que somos copias degradadas de otros que pensaron bien antes que nosotros. Y nosotros somos una especie de efecto híbrido y degradado y decadente de lo que viene de antes. Pero los filósofos grosos suelen decir esto, ¿no? Entonces Aristóteles tiene en la metafísica, creo que el libro 3, no me acuerdo bien, no quiero meter la pata, en la metafísica, pero lo buscan y lo encuentran, va contando quién es, y nos hace una historia de la filosofía previa a él. Genial, porque nos dejó el registro. Lo que pasa es que uno no sabe si esa historia de la filosofía previa a él fue así, porque ocurrió 3 siglos antes, desde hace 3 siglos antes hasta Aristóteles. El tipo te cuenta los últimos 300 años para decir que todo eso converge en él, que es el gran superador de todo lo anterior. ¿Te mintió o no te mintió? No se sabe, porque las posibilidades históricas de cotejar son mínimas para esa época, que así haya sido, ¿no? Pero el relato te lo cuenta bárbaro, porque el tipo toma esa pregunta de Tales, que está buenísima. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Pregunta, déjenme que diga que es una pregunta que nos introduce en una economía del pensamiento. Porque al preguntar por el principio de todas las cosas, trata como de reducir toda la realidad a pocos principios. Y hay algo de eso en nuestra manera de pensar. Digo, me quedo más con la pregunta que Aristóteles dice que se hizo Tales, ¿cuál es el principio de todas las cosas?, que con la respuesta de Tales, el agua. Creo que Bertrand Russell, filósofo del siglo XX, estoy metiendo la pata, uno de esos, decía algo así como que la pregunta de Tales fue genial, la respuesta fue estúpida, ¿no? Como el agua, no, mirá, o sea, te comiste los 130 y pico, no sé cuántos hay, elementos de la tabla periódica atómica, digamos, están los átomos, los protones, y el chabón tiró el agua. Pero, digamos, no es tan estúpida por un lado, pero sí es cierto que hay una genialidad en la pregunta, pero genialidad está ahí, porque lo que hace es, me voy a la mierda acá, pero síganme, nietzscheanamente, digo, lo que hace es generar un monoteísmo
digamos, de lo terrenal, de lo natural, como que en definitiva tiene que haber un principio primero, que cuanto más principio sea y más único sea y más solo sea, mejor. Es muy, digo, se va armando ahí un pasaje hacia esa idea de que tiene que haber algo único, la unicidad. Para mí la unicidad es la gran tragedia humana. Un único Dios, un único presidente, un único amor, el mejor jugador, el mejor todo. O sea, esa idea antipoliteísta de que hay una unicidad y univocidad a partir de la cual todo se explica y todo se reduce a uno, nos cagó la vida. Porque, sobre todo porque desdiferencia. Y de alguna manera nos introduce en una metáfora, digamos, de lo único, que suele ser bastante, chota con la diferencia. No me quiero ir de tema, quiero decir esto. Cuando hablamos del origen de la filosofía, ¿sí?, dije que es un hecho griego. Cuando digo esto, genera mucha molestia a veces. No lo digo yo estoy leyendo libros, manuales que hablan sobre el origen de la filosofía. Digo, genera mucha molestia porque te saltan y te dicen, pero ¿qué? Y el budismo, que no es griego, y todas las filosofías americanas, indigenistas, los sistemas de pensamiento no europeos. Está buena la pregunta, ahí como el conflicto, porque yo creo que la filosofía es un hecho griego. Eso, imagínense, conocen la manera que tengo yo de pensar, lejos estoy de minimizar, ningunear todo lo que pueda ser filosofías no occidentales. Lo que digo es, hay que ver si está bueno llamarlas filosofía, porque hay algo en la definición de la filosofía directamente ligado a esta idea de reductio ad unum, ¿no?, de ir buscando reductivamente que toda la realidad económicamente se administra a partir de principios únicos. Si eso realmente es algo que después se visualiza, no sé, en el budismo no, en el taoísmo tampoco. Digo, y menos en las filosofías indoamericanas, ¿no? Me parece que, es como que a veces tengo la sensación de dar una batalla por la palabra filosofía, me parece al pedo. Me parece que está bueno asociar la filosofía al hecho griego. Para mí, digamos, el budismo es un sistema de pensamiento, ni un sistema, diría, es pensamiento. Digamos, y me parece como de una sabiduría como más amplia, como que la filosofía, en la medida en que uno la defina, si uno se caga en las definiciones, sí, hablemos de filosofía para hablar de formas de pensar. Pero es cierto que la palabra es una palabra griega, que nace en un contexto griego. Parece que el primero que usa la palabra es Pitágoras, que es uno de los presocráticos. Parece que hay un rey. Esto se cuenta hay un libro de Diógenes Laercio que se llama Vida y obra de los grandes filósofos, que es como un libro de chimentos sobre los pensadores, pero que está escrito, creo que en el siglo III después de Cristo, por ahí. Y que entonces también pasaron 600 años, que imagínate que son 600 años en esa época, ¿quién iba a saber qué mierda pasó 600 años anterior? Pero bueno, están mucho más cerca que nosotros. Y ahí nos cuentan todas las anécdotas que ustedes conocen de los filósofos, no salen de los escritos de los filósofos, salen de estos textos, ¿no? Parece que lo encaran a Pitágoras, un rey, y como que le dice, usted es un sabio, lo felicito, y no sé, estaba enamorado. Y Pitágoras lo para y le dice, no, yo sabio no, yo soy un mero amante del saber. O sea, yo aspiro, o sea, soy amigo, diríamos, en el sentido de, tengo una tendencia, una tensión hacia el saber. Filos es una forma del amor, ¿no? De esa especie como de aspiración, hasta deseo, si quieren. Con lo cual, ni siquiera usa la palabra filosofía, sino filosofos, que es soy como un amante del saber. Después de ahí surge la palabra filósofo, que no existía como un sustantivo común,
sino que unen esas dos palabras y ahí empieza a usarse más filosofía, que ya es una palabra que Platón usa en el banquete, obviamente. Pero, digamos, fíjense cómo también no deja de ser una palabra griega con todas las paradojas que esto implica del mundo griego. Pero, cuando hablamos de origen, ¿sí?, no nos olvidemos de que el origen remite a cuando empieza históricamente la disciplina filosofía, el vodka del que les hablaba antes. Tiene mi nombre la botellita, así que soy feliz. Sino que también hay un origen existencial, que es como cuando uno se pregunta, ¿viste que origen es cuando empezó? Pero origen es también cómo empieza. Digo, hoy, domingo, son las 18:42, la hora del corchazo del domingo. ¿Cómo se origina en nosotros la filosofía? Y hoy, con la angustia, está bueno empezar también a visualizar que ese origen histórico nos puede hacer pensar también en los orígenes existenciales, cómo se origina en uno el deseo por el saber. Y ahí quiero llegar al mismo lugar. Ahí, fíjense que un autor que se llama Karl Jaspers, por ahí alguno tiene que hacer un trabajo sobre esto. Jaspers habla de 3 orígenes de la filosofía, pero no en el mundo histórico, sino en cada uno. Es como si yo te preguntara, ¿cuándo te surge a vos una pregunta existencial? ¿Qué? ¿Cuando estás cagando? ¿Cuando estás yendo al pedo en un colectivo? Ahora en cuarentena que estás al pedo, ¿qué haces? ¿Preguntas existenciales todo el tiempo o te golpea la cabeza contra la puerta de tu habitación? Digo, es, ¿no? Que parecido a veces por el tipo de pregunta que uno se hace. Pero digo, ¿cómo surge? ¿En función de qué? Jaspers dice que la pregunta me acabo de escuchar hablando igual que mi hermano recién, pero bueno, otra pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué es esto de la hermandad? Cosa increíble, pero lo dejo para otro domingo. Digo, la pregunta, el origen de la filosofía, Jaspers dice que tiene tres momentos. Que hay un primer momento que es el asombro. ¿Por qué surge la filosofía? ¿Por qué te haces preguntas? Por el asombro. ¿Qué asombro? El asombro frente a una realidad que por lo menos para tu lectura, cuando uno se corre de ese funcionamiento naturalizado y cotidiano, te resulta como mínimo sorprendente. O sea, ya sé que estamos acostumbrados a que el sol salga todos los días. Cuando uno se curre, no sé qué va a decir, cuando uno se corre del acostumbramiento, cuando uno se desacostumbra, hacer filosofía es desacostumbrarse, es colocarse en un lugar inusual, no en el lugar usual del funcionamiento de las cosas. El hecho de que el sol salga todos los días, algo que damos por supuesto, no es tan obvio. Y entonces, cuando uno provocativamente empieza a preguntarse porque visualiza que hay una especie de orden que funciona y que uno no se da cuenta que está funcionando porque uno está en el interior de ese funcionamiento, ahí se causa el asombro. O sea, ¿qué es lo que te causa asombro? Ver que las cosas sean como son. Porque uno da por supuesto que las cosas sean como son hasta que te preguntás por qué es así. O sea, no basta más que tomar un objeto cualquiera como esta taza asquerosa y sucia y empezar a colocarla en lugares disímiles, no ser simplemente algo que agarrás y que tomás y que el vidrio y que es transparente. O sea, todo es preguntable. ¿Por qué las cosas tienen peso, tienen densidad, tienen color? Justo esto es transparente, tiene olor. ¿Qué es oler? ¿Por qué huelo? ¿Con qué huelo? ¿Por la nariz? ¿Por qué la nariz? El olor es algo increíble. Estamos todo el tiempo oliendo y nunca nos damos cuenta, porque estamos como
naturalizados en esa práctica, hasta que parás la pelota, levantás la cabeza y decís, pará, oler, ¿qué mierda es esto? Y de repente es un montón, todo es un montón, todo es demasiado. Eso es Dionisio para los griegos. ¿Se acuerdan lo que decía del mito? Cuando te agarra esa sensación numínica y ominosa de que todo es demasiado, es que Dionisio está dentro tuyo haciéndose la paja, boludo. Porque es tremendo lo que uno empieza a sentir acerca de esa, digamos, de todo lo que nos rodea, que lo dábamos como obvio y de obvio no tiene un porongo. O sea, todo empieza a derrumbarse en su lugar fijo, natural. Y nos habilita preguntas. ¿Por qué? Pero la pregunta por el por qué es la pregunta por el asombro. Y cuando uno se asombra, no es que te asombras al toque, te tenés que colocar en posición de asombro, tenés que recuperar el asombro. ¿No? Como esa famosa frase del sentido común que dice recuperar... ¿Cómo dice? Ya me olvidé. Mira. No, es como recuperar la mirada de principiante, eso. Recuperar la mirada de principiante. ¿Viste cuando estás, no sé, hace 20 años en pareja y ya, nada, te olvidaste de lo que es un beso porque el beso se volvió una repetición burocrática e iterativa de una flexión muscular? Pará, boludo, o sea, recuperá lo originario del beso. Miren como de la palabra origen, me voy al origen temporal, pero me voy también a lo originario. Lo originario no pasó antes, sigue en uno. La filosofía nos permite recuperar lo originario de nosotros, que es ese asombro existencial que es la pregunta por el por qué. Y frente a la pregunta por el por qué una taza es una taza, por qué hablamos, por qué... O sea, todo lo que en este momento hace a tu realidad, a tu aquí y ahora, lo que se llama tu facticidad, es absolutamente demolible, derrumbable, desestructurable. Con solo preguntar por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo? La palabra, la escucha, el celular... Instagram, la cuarentena, la tierra, el virus, la vida, la piedra, el sol, la chota, boludo. O sea, todo es una especie como de ontología de la desesperación, porque la pregunta es una pregunta que va a fondo y en el fondo te das cuenta que no hay fondo. La peor búsqueda posible, darte cuenta lo desfondado del fondo. Y la caída, ¿no? Y eso es la vida, que es hermosa, digo, porque en el medio estás tratando de encontrarle una vuelta, pero lo único que uno trata es de que no nos empomen, ¿no? Con certezas, de que no te encajen, digo, de última estás como en una caída desencajada y libre, buscándole un sentido a lo que no tiene sentido. Eso es lo originario, está presente. Recuperar el asombro es fundamental, la pregunta por el por qué. Lo que nos dicen los griegos es muy interesante, es que esa pregunta por el por qué es también la pregunta por el porqué del porqué. Y el porqué del porqué del porqué. O sea, frente al por qué las cosas son como son, recuerden la pregunta de Tales, ¿cuál es el origen de todas las cosas? ¿Qué es por qué las cosas son como son? Hay una respuesta que uno intenta dar. Vamos a llamar a esa respuesta posible un fundamento. Ahora, frente al fundamento, es posible repreguntar. ¿Vieron cuando uno se topa con un dogmático? Ponele un dogmático religioso que no es el único dogmático, ¿no? Un dogmático es alguien que en algún momento te da una respuesta final y te dice porque sí, chupala y se corta ahí. Entonces vos decís, ¿y por qué me están escuchando? Y porque funciona el sistema auditivo. ¿Y por qué funciona el sistema auditivo? Y porque el cuerpo humano vino con oreja. ¿Y por qué el cuerpo humano vino así? Por la evolución de la especie y la forma en que... ¿Y por qué la especie evoluciona? Porque desde la primera ameba. ¿Y por qué mierda hubo una primera ameba? Y porque el mundo... ¿Y por qué hay mundo? Porque Dios lo creó así. ¿Y por qué Dios lo creó así? No sé, chupala. Listo, te ponen como el parche final...
Eso se llama fundamento último. O sea, aquel fundamento más allá del cual nada es preguntable y que vale por sí mismo. Me fui a la mierda, no, pero no importa. A ver, los que hacemos deconstrucción no creemos en los fundamentos últimos. Creemos que cuando se impone un fundamento último, se impone. Es una cuestión de poder. Es un tapón que te ponen y cagaste. Pero que todo fundamento último es siempre una imposición, por lo tanto estamos más en esa especie de abismo, ¿no? Digo, a mí me gusta el abismo, me gusta cómo lo plantea. Una pregunta que se viene haciendo desde la antigüedad, pero que tal vez quien mejor la formula es Leibniz, en la modernidad, siglo XVII, si no me equivoco, y después la retoma Heidegger, que es que cuando vos te vas preguntando por el porqué del porqué del porqué, por el fundamento último, en algún momento llegás a que, digo, ¿cuál es el fundamento último? ¿Qué es lo primero que hay de lo cual, o sea, porque, va de nuevo, llegamos a Dios, viste que el que cree en Dios te dice hasta acá, ok, vos le decís, ¿y por qué hay Dios? Si te la quieres seguir te dice, ¿y por qué Dios se creó a sí mismo? ¿Y por qué Dios se creó a sí mismo? ¿No? Te tira el libro de Job que dice, hay razones que el ser humano no puede conocer y chao. Pero ponele que sea alguien más copado y se anime a preguntar qué es Dios, en definitiva. O sea, Dios, sea lo que sea, es. Y si Dios es, hay algo previo a Dios, el ser. Que haya Dios. O sea, definilo a Dios como se te cante el orto, pero lo definas como lo definas y hables de Él como hables y exceda lo que exceda de tu capacidad de conocerlo. Para que haya Dios, tiene que haber antes el haber. Porque si hay Dios, es porque antes hay el hay. ¿Sí? ¿Se entiende? Es medio vodka, ¿no? Vamos al vodka. A ver, no es vodka, parezco Bilardo con el Gatorade. Esto es para los más. ¿Saben que yo fui a la cancha de River el día que fue el Gatorade con Bilardo y nunca nos enteramos porque estábamos en la tribuna visitante arriba de todo y después me enteré por los diarios, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es ese haber, ese hay? Si vos tuvieras que elegir un primer concepto a partir del cual se ordena todo, es ese. ¿Viste la famosa pregunta ser o no ser? Bueno, ser. Después vamos reconstruyendo el mundo. Yo te diría, hay. ¿Qué? No sé, todo lo que digas después ya es un armado. Pero el mundo pudo no haber sido. El universo, lo real. Todavía nosotros lo estamos, que es un problema, pero lo pensamos en términos de si ese universo es o no es, o sea, si hay universo o no hay universo. Ponele la nada absoluta, o sea, el que ese universo no haya nunca sido, ¿no? O sea, el no haber. Bueno, hay. La realidad se da, hay. No sabemos qué, cómo empezó, si empezó. Ahora, la pregunta fundamental de la filosofía, en términos de Leibniz, y luego retoma Heidegger, que es el que le da más vuelta, es la peor de todas, la peor de todas. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Incontestable. Incontestable. Porque lo que no puede nunca terminar de saberse es el fundamento del fundamento, digamos. O sea, ¿por qué hay? Y si decís Dios, me decís, bueno, pero ¿por qué hay Dios? Porque ponerle que Dios sea el factor de que todo haya y que es un deseo de Dios. ¿Y por qué Dios desea? ¿Entendés? O sea, necesitas como un papá de Dios y el abuelo de Dios y te vas al carajo. La pregunta de Leibniz, ¿por qué hay? Cuando, ¿no? Leibniz la dice así, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Es una pregunta
clave. ¿Saben por qué? Porque abre. Uno cree que esa pregunta hay que contestarla. Lo que entendimos en filosofía es que en el origen de la filosofía, la pregunta originaria por la filosofía no se responde. Es un arma que utilizamos cuando vienen los chotos a imponerte su fundamento último. Vos siempre tenés el resguardo de preguntarle, ¿y por qué? Y lo cagás. Lo cagás porque la pregunta por el por qué deshabilita que haya una última palabra. Porque toda última palabra es siempre asequible de ser preguntada por el por qué. Y el por qué abre. Y no tiene que ser contestado nunca en su ultimidad. ¿Eso nos angustia? Nos angustia. ¿Qué hacemos con la angustia? Nada. Estamos en cuarentena hace un mes. ¿Qué hacemos con la angustia? La elaboramos, la resignificamos, la hacemos arte, lloramos. Nada. Hacemos lo humano. Lo humano les diría que es casi hasta un efecto de la angustia. Esa angustia originaria que obviamente nos atraviesa y que nos genera esta pregunta y nos atraviesa ante la facticidad de nuestra finitud. Lo dije 1.000 millones de veces esto, ¿no? Nacimos para morir. O sea, en el fondo no hay fondo. Entonces esa angustia es una angustia como que nos revela ese trasfondo imposible. Y desde ahí construimos. El tema es no creernos, ¿no?, con la omnipotencia de encontrar finalmente la respuesta para todo, que es un poco lo que sucede. Entonces, y con esto voy terminando. Y va a seguir esto. Recién empieza, es como un curso de filosofía. Mientras dure la cuarentena, voy a ir dando estas clases. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Históricamente se la ubica en ese mundo griego donde, según Aristóteles, Tales de Mileto se preguntó por primera vez cuál es el principio de todas las cosas. Y dijo: el agua. Todo está hecho de agua en algún punto, ¿no? Hay muchas cosas a pensar de Tales. Primero, que cuando dice el agua, elige un material de la naturaleza. O sea, es un gran acierto, digamos. Pero además de eso, lo que hace es intentar encontrar una respuesta material. Yo creo que en ese sentido, digamos, creo no, fíjense cómo esta primera etapa del pensamiento griego es una etapa donde empieza por acá, como que cuando uno le busca la razón a las cosas, los primeros filósofos le buscaron una razón material, le buscaron un elemento, algo en la materialidad. Después, ¿sí?, saben cómo es el decurso de respuestas. Tales dice el agua, Anaxímenes dice el aire, como que refuta a Tales y le dice: el origen de todas las cosas, el principio fundamental de todo no es el agua, porque el agua está hecha de aire. Entonces, si estamos yendo al fondo del fondo del fondo, el primer fondo es el aire. Como que le dice a Tales: te quedaste corto, o sea, no fuiste un paso más, ¿no? Después hay un tal Anaximandro, que si hay tiempo lo traigo porque se va para otro lado. Dice que en el origen está το απeiron, en griego es lo indeterminado, como si te dijera el caos, algo muy parecido al mito, Pero después viene Pitágoras, que fue el que nombré, y Pitágoras dice que en el origen de todo están los números. Quiero marcar este momento porque en Pitágoras se da un salto de lo material a algo más abstracto. O sea, lo que vamos a tener a lo largo de la filosofía presocrática, que dura más o menos 250 años, hasta Sócrates, es que cada nuevo chabón, cada nuevo pensador va a dar una respuesta acerca del principio de todas las cosas que supere al anterior, pero que el criterio de superación es ser cada vez más abstracto. Como que a Tales al final les parece un forro que se quedó con el agua, como si fuese un material que tenés a la mano.
Heráclito decía, a la naturaleza le place ocultarse. O sea, no puede estar tan ahí. Igual la idea de que el agua está dentro de esta taza, que el agua está dentro de un anteojo y que el agua está dentro de todo, ya es una idea revolucionaria. Pero después comienza este proceso de abstracción. En Pitágoras y en Parménides y Heráclito sube un peldaño más, ¿no? Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Terminamos hoy acá. Perdón que no habilite las preguntas, pero queda muy lento si no el desarrollo del Instagram. Les agradezco a todos estar ahí. Esta cuarentena es insoportable. Aguántenla, busquémosle la vuelta, hagamos filosofía, seamos artistas. Es el momento para reconciliar el arte con la vida, como decía La Vanguardia, nunca más que ahora, para zafar de esta. Gente, los quiero mucho. Hasta la próxima.